Venido al Pleno de la Asamblea Nacional, por favor, tiene el uso de la palabra. Bueno. Muy buenas tardes, señora Guadalupe Llori, presidenta de la Asamblea Nacional. Con el debido respeto a usted y a las señoras y señores asambleístas, doy inicio a mi participación aceptando la invitación, desde luego, de ustedes. Quisiera tratar de cubrir puntos concretos que tienen que ver con aquello que fue parte de la invitación que ustedes me hicieron. Para ello, quisiera partir con qué o cuál es la definición como tal de Banco del Pacífico, desde el punto de vista de la estructura inherente a qué es lo que tiene esa institución. Esa institución tiene en el 92.6% de los recursos, de las fuentes de recursos, dinero de los ecuatorianos. No tiene participación en el presupuesto del Estado. No recibe recursos públicos. Banco del Pacífico es un banco privado cuyo dueño es una institución pública, la Corporación Financiera Nacional. Es importante esta definición porque nos permite también el aquilatar que la solvencia, la liquidez, la estructura patrimonial financiera de un banco cuyos depositantes son personas, ciudadanos ecuatorianos, empresas, microcrédito, pequeñas, medianas empresas y grandes empresas, es de los privados. Hago esta acotación para luego pedir que por favor tengan la gentileza de ver unos gráficos. No voy a ir a través de todas las cifras, pero quisiera que se quede aquí porque esto además es información pública. Si por favor vemos el cuadro de lo que es resultados Banco del Pacífico, lo que vamos a encontrar es que en el año 2007, ya lo van a ver en la pantalla, esta información quedará con ustedes, el Banco del Pacífico tenía 1.490 personas de funcionarios empleados, tuvo un resultado neto de 59.5 millones de dólares. Este resultado, a través del tiempo, empezó con gastos operativos de 42.6 millones de dólares. En el transcurso de los años, para el año 2019, se llegó a la suma de gastos operacionales de 232.6 millones de dólares. El gasto de personal fue de 15.4 millones a 104 millones en el año 19. Otros gastos operacionales igual fueron de 27 millones a la suma de 127 millones de dólares. De tal forma que el gasto operativo de la institución pasó nuevamente de un valor de 42.6 millones a 232.6 millones en el año 19. El año 21 cerró con 216 millones. Es importante el que recordemos que un banco, el buen manejo de un banco, la prudencia en el manejo del dinero de los depositantes, se fundamenta en que la institución tenga prolijidad
en la concesión de crédito. Si esa concesión de crédito, por las circunstancias que fueren, no pueden ser recaudados esos créditos, específicamente esto se contrarresta, se trata de balancear con lo que es la creación de las provisiones. Esto es parte del manejo prudente de una institución bancaria que para dar crédito se fundamenta en 4 Cs. La primera, que tiene que ver con aquello que es la esencia del comportamiento humano. Luego, la capacidad de endeudamiento de quien toma el crédito. Luego, aquel capital que aporta. Y luego el colateral que entrega. Esta es la combinación de elementos que se utiliza para conceder créditos. Y por las dificultades que puedan existir, es importante que la solvencia de la institución bancaria sea respaldada con las provisiones adecuadas. Las provisiones que en el año de 2021 totalizan 166 millones prácticamente, son en sí el doble de aquello que se estuvo provisionando, por ejemplo, en el año 2018, que fueron de 82 millones. Podemos decir que, en el año 20 fueron 115 millones. La razón de ser de ello es que es una manera de manejar prudentemente a una institución bancaria. Ese valor, a su vez, no es que es irrecuperable, pero es una manera de sincerar la información y los resultados de un banco, en este caso, este Banco del Pacífico. El ser más eficientes, el tener resultados mejores, llevan indudablemente a que una vez que se establecen provisiones, entonces se dé lugar a que con ese sinceramiento, aquellos que son, por ejemplo, recursos de líneas de comercio exterior para financiar a quienes piden crédito, estén allí y sean justamente el banco sujeto de crédito porque sincera su balance. Establecer provisiones no es debilitarle a un banco, es fortalecer la capacidad que tiene un banco de dar soluciones aún a quienes tienen justamente problema de pago. De tal forma que no es que se pierden, pero es la prudencia la que tiene que marcar estas acciones y decisiones como aquellas que se han marcado en el año 2021. Año 2021 en el cual, desde el punto de vista de lo que es el margen neto financiero, se llegó efectivamente, después de provisiones, al valor de 236 millones de dólares. Luego de los gastos operativos en los montos que se han indicado, efectivamente, Prosiga, por favor, señor presidente. Luego constataremos el quórum. Gracias por la petición, señor asambleísta. prosigo con su venia. Desde el punto de vista del resultado que preocupa o ha sido preocupación, etcétera, en donde tenemos un resultado neto después de provisiones de impuestos, muchas gracias, de 5.7 millones de dólares. Y se pregunta, bueno, pero es que esto, ¿por qué se da? Se lo está debilitando a la institución y es justamente al contrario. Se le está fortaleciendo a través de diferentes esquemas y mecanismos que permitan justamente que los resultados, ya sincerado el valor o la potencial recuperación de créditos,
efectivamente, al crear provisiones, el mes de enero, la utilidad neta del banco de solo el mes es 7 millones de dólares. ¿Por qué es importante el que nosotros entonces traslademos estas acciones que tienen que ver con ser más eficientes en el gasto de personal, en el gasto operativo, el hacer las provisiones necesarias? Porque cuando vamos al otro cuadro, son muchos números, quedarán con ustedes, que nos dan, y el reflejo del año 2007 hasta el 2019, que lo que nos dice es que esta es una institución sólida. Es una institución, es un banco privado que está siendo justamente manejado con la mejor prudencia de lo que significa manejar un banco, con el dinero de los depositantes. Y por ello es que, desde el punto de vista patrimonial, el patrimonio no ha bajado. El patrimonio del banco no ha bajado. Patrimonio del banco en el año de 2020 cerró con 794 millones de dólares y en el año 21 cerró con 819 millones de dólares. El banco no se ha debilitado. El banco no es que está peor. El banco es muy solvente y, como digo, la cifra misma de cuál es el patrimonio, aún después de haber hecho las provisiones que he comentado, aumenta su patrimonio. Esa es la realidad. Estos son los números públicos. Cualquier ciudadano puede entrar a la página web de la Superintendencia de Bancos, y no solo de este banco, de todos los bancos privados, tener la información mes a mes. Esta información que les dejo a ustedes, lo que trata de ejemplarizar es el hecho de que en la práctica este banco, siendo un banco solvente, se ha fortalecido por tomar decisiones gerenciales que permitan justamente que contemos con un banco digno de ser presentado en el mundo internacional. Cuando vean los números, los puedan revisar, van a ver que hoy por hoy, al cierre del año 21, teníamos previsiones de hasta 260 millones de dólares y nuestra composición de los activos es de tener un banco sumamente líquido. El 36% de los activos son fondos disponibles del banco. De un total de 7,000 tenemos 1,453 millones en fondos disponibles y de inversiones de 1,000 millones de dólares. Es un banco sumamente líquido. Prudencia en el manejo de una institución que tiene el dinero de los depositantes. Con este tipo de información, quisiera dar paso hacia dónde vamos, que es una preocupación genuina de todos. ¿Por qué vamos a proceder y estamos en el proceso de procurar la venta del Banco del Pacífico? Primeramente, como he comentado, es un banco privado. Nosotros, cuando se habla del número de agencias, el número de lugares, digamos, a los cuales se llega, seguramente conocen, pero puedo reiterarles que nosotros tenemos 15,747 puntos de cobertura con los corresponsales no bancarios, que es casi la suma de 2 bancos equivalentes o más grandes que Banco del Pacífico. No dejamos de atender a los depositantes o a quienes requieren crédito. Desde luego, y mantenemos el hecho de que son 733 cajeros automáticos. Con ello, cuando efectivamente se habla de la atención a las personas, más allá de los efectos que pueda tener una reducción de gasto
está justamente el hecho de que a buscar la eficiencia no se quiere dejar de lado y de excluir financieramente a quienes no pueden llegar. Por eso la necesidad de tener los corresponsales no bancarios, que son más de 15,000, y en oficinas tenemos como 111 oficinas. Esto es importante que lo mantengamos en mente, porque seguimos siendo un banco principal que atiende efectivamente a sus depositantes en todo el país. Desde el punto de vista práctico también, regreso al aspecto, digamos, de la venta. ¿Dónde es lo que estamos? Primero, ¿por qué es lo que el Ecuador requiere inversión internacional? Y en este caso, de una institución financiera privada. Quisiera expresar dos temas que son importantes. La participación de un banco internacional en el Ecuador conlleva al menos dos elementos importantísimos que tienen que ver con el acceso al mercado de capitales internacional, por un lado. Y por otro lado está el que efectivamente a través de ello se quiere lograr que el flujo de recursos al participar un banco internacional puede impactar favorablemente en el costo del dinero, de tal manera que exista un impacto directo favorable también a nivel de quienes toman crédito en las instituciones financieras y efectivamente compita en ese sentido para mejorar las condiciones en las cuales se toman créditos en el país. Estos dos elementos quiero también unir, en el primero de ellos, a que cuáles son las condiciones básicas y fundamentales con las cuales se llevará el proceso. No es aceptado ningún inversionista, ni directa ni indirectamente ecuatoriano, ni banco ecuatoriano, ni directa ni indirectamente. No fondos de inversión, ni abiertos ni privados. Tiene que ser específicamente un banco internacional con acceso al mercado de capitales. Allí es que se puede entonces sí velar por la salud económica, financiera en el país, contando con un partícipe que pueda traer esos beneficios a los ecuatorianos. Esa siendo un fundamento de la estructura como tal o del proceso de venta, debe a su vez o parte de que en este mes deberemos tener una actualización de la valoración del banco. Valoración que es un indicativo. Luego es un proceso en donde se contratará al banco de inversión que va a hacer la prospección de los potenciales interesados en comprar el banco y que cumplan las condiciones, de tal manera que cuando expresen su interés, firmarán un convenio de confidencialidad y tendrán que pasar por un tamiz inicial que justamente identifica el cumplimiento de entrada de estos elementos de idoneidad para poder participar, que entre otros les he mencionado algunos de ellos. Una vez que eso está, allí quienes han expresado interés han firmado el convenio de confidencialidad, han pasado por ese primer tamiz que lo someteremos a la Superintendencia de Bancos. Entonces allí es cuando se da paso a que quienes hayan cumplido puedan acceder al centro de información que tiene que ser la misma información al mismo tiempo con los mismos límites y el mismo acceso a aquellos que hayan sido entonces en esa lista de los prospectos que han cumplido ese primer tamiz. Una vez que han revisado esta información,
Se pasa a recibir aquella que tiene que ver con ya un interés específico. Y allí conoceremos qué instituciones tienen un interés específico, para lo cual, a su vez, pasan a un siguiente estrado, que es el hacer la debida diligencia. Debida diligencia que lleva a comprobar si es que los balances, si es que el PIG, pérdidas y ganancias, están sincerados. Si es que no hay elementos que efectivamente puedan ser cuestionados. Si es que el banco es más eficiente, el número de sus depositantes, los sectores en los cuales están atendiéndose. Importantemente, ¿cuál es el crecimiento económico esperado del país? ¿Cuánto el grado de confianza en el país? Todo, absolutamente, de lo que hacemos nosotros, cada uno de los ciudadanos ecuatorianos, en el ámbito que estemos, conlleva la responsabilidad de qué es lo que estamos enseñando que somos o que queremos en el mundo, en un mundo globalizado. Si nosotros queremos lograr esos objetivos, de tener acceso a través de bancos internacionales que tengan ese acceso al mercado de capitales, que puedan traer flujos que permitan mejores condiciones, entonces es nuestra responsabilidad que en lo que decimos, en lo que hacemos, recaiga la posibilidad de contar con esos beneficios. Es en el momento en que ya esté hecha la debida diligencia, tendremos ya las ofertas en firme para la consecución de. Esa transacción será y tiene que ser pública, porque al ser un banco privado, las acciones del banco están registradas en la Bolsa de Valores de Quito y Guayaquil. Esa rueda tendrá que ser conducida justamente en la cual se hace, pues, la venta, y todo el mundo sabrá, todo el mundo conocerá, todos debemos y debemos conocer. Siempre estaré a la orden, es mi deber servir a la nación. Muchas gracias.